¿Siempre ignoras a la gente? ¿O es que hoy estás teniendo un día especialmente horrible? Las palabras se escaparon de los labios de Miel Santiago antes de que su cerebro pudiera frenarlas, resonando en el vestíbulo revestido de mármol de Bulk Global como una piedra lanzada a una catedral. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los pasos se congelaron. Incluso el suave zumbido del ascensor pareció contener la respiración. Elas Ronan se detuvo en seco, su traje gris carbón perfectamente entallado ondulando con la repentina parada. Durante 32 años nadie se había atrevido a hablarle de esa manera. Demonios, la mayoría de la gente apenas se atrevía a hablarle. Mael observó cómo se tensaban sus hombros bajo la costosa tela, cómo apretaba la mano alrededor del maletín de cuero que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Llevaba exactamente 47 minutos trabajando como recepcionista del edificio y, al parecer, eso era suficiente para suicidar su carrera. ¿Perdón? Su voz cortó el silencio como una navaja laceda, grave, controlada y absolutamente letal. Los demás empleados se dispersaron como pájaros asustados, descubriendo de repente asuntos urgentes que atender en otros lugares. El guardia de seguridad detrás del mostrador de mármol desarrolló un fascinante interés por los cordones de sus zapatos. Incluso las palmeras en macetas parecían alejarse del desastre que se avecinaba. Pero Mayel Santiago nunca había sido especialmente buena interpretando el ambiente. Ya me has oído. Se levantó de detrás del mostrador de recepción con toda su obstinada determinación. Su blusa de color esmeralda captaba la luz de la tarde que entraba por las ventanas del suelo al techo, haciéndola parecer resplandeciente de justa indignación. Pasaste junto a la señora Chen, de contabilidad. Te dio los buenos días 3 veces. Ignoraste por completo al encargado de mantenimiento que te abrió la puerta del ascensor. Y cuando te di la bienvenida a Bacchus Global, actuaste como si fuera invisible. Elías se dio la vuelta lentamente, como un depredador, decidiendo si su presa merecía la pena. Por primera vez en años, se encontró mirando directamente a los ojos de alguien. Unos cálidos ojos marrones que brillaban con picardía y sin miedo alguno. Ese fue su primer error. Esos ojos eran problemáticos. El tipo de problema que hacía que los hombres inteligentes hicieran cosas estúpidas. El tipo de problemas que convertían los planes cuidadosos en hermosos desastres. No había diferencia, ni respeto calculado, ni intenciones ocultas. Eran simplemente honestos, brutalmente honestos, refrescantemente honestos. Eres nueva, dijo, apartando la mirada por un momento antes de volver a mirarla con un esfuerzo visible. Brillante deducción, Sherlock. Mel cruzó los brazos y él no pudo evitar fijarse en cómo ese gesto resaltaba sus curvas. No, para ser exactos, el tiempo suficiente para observar que todos en este edificio actúan como si fueras Dios o la parca. Una risa escapó de algún lugar cerca de la estación de café, rápidamente sofocada, pero no lo suficientemente rápido. Elas apretó la mandíbula. Era el director ejecutivo de una de las corporaciones más poderosas de América Latina. Inspiraba respeto, temor, obediencia. No recibía sermones de recepcionistas que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. ¿Tienes idea de quién soy? La pregunta salió más aguda de lo que él pretendía. Por supuesto que sí. La sonrisa de Mieli podría haber alimentado el sistema de iluminación del edificio. Eres Elas Ronan, director ejecutivo, amo del universo. Probablemente tienes 3 casas de vacaciones y sin duda bebes whisky. Ridículamente caro. Hizo una pausa, inclinando la cabeza como un gorrión curioso. Lo que no sé es por qué te da tanto miedo mirar a la gente. El vestíbulo quedó sumido en el tipo de silencio que suele reservarse para las funerarias y los desastres nucleares. En algún lugar lejano, sonó un teléfono sin respuesta. El ascensor pitó suavemente y se abrió para revelar a 2 ejecutivos que echaron un vistazo a la escena e inmediatamente pulsaron el botón de cierre de puertas. Elías sintió que algo se rompía dentro de su pecho, un muro que había tardado años en construir, ladrillo a ladrillo. Nadie le había llamado miedoso antes.
Nadie lo había mirado nunca como si fuera un rompecabezas que resolver en lugar de una fuerza a tener en cuenta. Miedoso, la palabra le resultaba extraña en la lengua. Aterrorizado, Male lo confirmó alegremente. Has mirado mi frente, mi hombro, la pared detrás de mí. Cualquier lugar menos mis ojos. Lo mismo ocurre con todos los demás. Es como si estuvieras jugando a una extraña versión del juego de evitar la mirada. Tenía razón, y eso lo enfureció. Sin embargo, ahora la estaba mirando fijamente. Realmente la miraba como si intentara memorizar cada peca de su nariz, cada rizo de su cabello oscuro que se había escapado de su cola de caballo. Tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, apenas visible, y unos labios que parecían sonreír más a menudo que fruncir el ceño. No sabes de lo que estás hablando, dijo, pero su voz carecía de su habitual convicción. Quizá no. Mel se encogió de hombros, con un gesto tan casual que resultaba casi insultante. Pero sé lo que veo, y lo que veo es a alguien que ha olvidado cómo conectar con la gente. Eso tiene que ser agotador. La observación le golpeó como un golpe físico. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había mirado? Le había mirado de verdad y había visto agotamiento en lugar de poder. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó lo suficiente como para darse cuenta? Eres muy atrevida para alguien que necesita este trabajo, dijo, tratando de tomar el control de la conversación. Necesito un trabajo, corrigió Mel. No necesariamente este. Hay una diferencia. Esa sincera confesión debería haberle molestado. En cambio, le provocó algo mucho más peligroso. Le intrigó. En su mundo, todo el mundo quería algo de él: dinero, poder, contactos, oportunidades. Pero esta mujer de cabello revuelto y sonrisa intrépida parecía genuinamente indiferente a su influencia. ¿Y qué haría si te despidiera ahora mismo? Dio un paso hacia ella, lo suficiente como para percibir el leve aroma de su perfume, algo ligero y cítrico que le recordaba a las mañanas de verano. Buscaría otro trabajo. Su respuesta fue inmediata. Probablemente en un lugar donde el jefe recuerde que buenos días no es un contrato legal vinculante. A pesar de sí mismo, Elias sintió que sus labios se curvaban hacia arriba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hecho sonreír? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había desafiado sin querer nada a cambio? Señora Santiago, Miel Santiago, señora Santiago. Saboreó su nombre como si fuera un vino caro. Parece tener opiniones muy firmes sobre cómo debería dirigir mi empresa. No es su empresa, dijo ella, y luego señaló con un gesto el vestíbulo, donde varios empleados seguían fingiendo no escuchar la conversación, solo sobre su interacción con las personas que trabajan en ella. Ya veo. Él estudió su rostro, fijándose en cómo se le iluminaban los ojos cuando defendía un argumento, en cómo se mantenía firme a pesar de estar en clara desventaja. ¿Y cree que podría hacerlo mejor? Creo que un Golden Retriever podría hacerlo mejor en lo que respecta a la conexión humana básica, respondió Mel sin pestañear. Al menos los perros establecen contacto visual. La comparación era tan inesperada, tan perfectamente ridícula, que Elias casi se echó a reír. Casi. En cambio, se encontró tomando una decisión que habría sorprendido a su junta directiva, a su asistente personal y probablemente a su terapeuta, si hubiera tenido uno. 5 minutos, dijo, girándose hacia los ascensores. Disculpe, mi oficina. 5 minutos. Pulsó el botón de llamada y las puertas se abrieron inmediatamente, como si el propio edificio estuviera ansioso por escapar de la atención. Veamos si eres tan interesante cuando no actúas ante un público. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse, pero no antes de que Mael gritara. ¿Debería traer un collar de choque para la comparación con el Golden Retriever? Mientras el ascensor lo llevaba hacia arriba, Elías vio su reflejo en las puertas de acero pulido. Por primera vez en meses, su expresión no era cuidadosamente neutral. Por primera vez en años, sentía verdadera curiosidad por otra persona. Y por primera vez desde que tenía memoria, esperaba con ansias una conversación. 5 minutos más tarde, cuando Miel Santiago llamó a la puerta de su despacho con la confianza de alguien que no tenía absolutamente nada que perder, Elias Ronan se dio cuenta de que podría estar en serios problemas.
El tipo de problemas que empezaban con unos sinceros ojos marrones y terminaban con todo lo que creía saber sobre sí mismo, esparcido por el suelo, como las piezas de un rompecabezas que había olvidado cómo resolver. Mel esperaba muchas cosas cuando llamó a la puerta de caoba del despacho de la esquina. Documentos de despido, escoltas de seguridad, tal vez incluso una charla sobre los límites profesionales. Lo que no esperaba era encontrar a Elias Ronan de pie, junto a las ventanas del suelo al techo, recortado contra el horizonte de la ciudad como un personaje melancólico de una telenovela. «Has venido», dijo sin volverse, con un tono de sorpresa en la voz que le hizo preguntarse si la gente solía ignorar sus convocatorias. «Tú lo has pedido», dijo ella entrando en la oficina y fijándose en cómo el espacio reflejaba a su ocupante, elegante, caro y meticulosamente organizado. Ni un solo papel fuera de lugar, ni un bolígrafo en el ángulo equivocado. Aunque tengo que decir, esto parece como si me hubieran llamado al despacho del director, excepto que el director lleva trajes que cuestan más que mi coche. Eso le valió un ligero giro de cabeza, aunque su mirada se posó en algún lugar cerca de su hombro izquierdo. Tu coche debe de ser muy barato. Mi coche es un Honda de 20 años con un aire acondicionado caprichoso y una radio que solo sintoniza emisoras que ponen música de los años 80. Mael se acomodó en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio sin esperar a que la invitara a sentarse. Pero me lleva a donde necesito ir y nunca ha hecho sentir invisible a nadie. Elías finalmente se giró por completo, apoyándose en el marco de la ventana con los brazos cruzados. La luz de la tarde dibujaba ángulos marcados en su rostro, resaltando la línea aristocrática de su mandíbula y la forma en que su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente. Era guapo de esa manera intocable que pertenecía a las portadas de revistas y las alfombras rojas, no a las interacciones humanas normales. ¿Crees que hago que la gente se sienta invisible?, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Creo que has perfeccionado el arte de mirar a través de las personas en lugar de mirarlas. Mile cruzó las piernas y se recostó en la silla como si pensara quedarse un rato. En realidad es bastante impresionante, aunque de una forma realmente deprimente. Y has determinado todo esto tras 47 minutos de observación. Ahora son 49 minutos, corrigió ella mirando el elegante reloj que había sobre su escritorio. Y sí, las personas cuentan historias sin palabras, señor Ronan. La forma en que mantienen los hombros, dónde miran cuando están nerviosas, cómo responden a situaciones inesperadas, señaló hacia él. Usted, por ejemplo, está de pie junto a esa ventana porque la luz queda detrás de usted, lo que me dificulta leer sus expresiones. Un clásico movimiento de poder. Elas parpadeó, claramente sin esperar un análisis tan agudo. Estudió psicología. Estudié a las personas. Mel sonrió y la expresión transformó todo su rostro. Mucho más interesante que los libros de texto, y el material se actualiza constantemente. Por un momento, algo cambió en su postura, una relajación apenas perceptible, como si la honestidad de ella hubiera desarmado algún sistema de defensa interno. Se alejó de la ventana, dio la vuelta y se sentó detrás de su escritorio, lo que finalmente los puso en pie de igualdad. Señorita Santiago, comenzó, tamborileando con los dedos una vez sobre la superficie pulida antes de quedarse quieto. ¿Qué sabe de mi empresa Valkis Global? Un imperio multimillonario que abarca tecnología, bienes raíces y energía renovable. Fundado por su abuelo, expandido por su padre, revolucionado por usted. Ella recitó la información como si estuviera leyendo un folleto. El precio de las acciones alcanzó un máximo histórico el último trimestre. Ha aparecido 3 veces en la portada de Forbes y, según Internet, es el soltero más codiciado de Latinoamérica. Ha hecho los deberes. He buscado en Google, corrigió Mel. Hay una diferencia. Los deberes te dan datos. Buscar en Google te dice qué imagen quiere proyectar alguien. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que no te dice es por qué el director ejecutivo más exitoso de la región actúa como si le diera miedo relacionarse con la gente. La acusación quedó suspendida entre ellos como un desafío.
Elías estudió su rostro, fijándose en cómo ella mantenía la mirada sin pestañear, en cómo sus dedos permanecían relajados sobre los reposabrazos de la silla. La mayoría de la gente en su oficina se movía inquieta, miraba a su alrededor nerviosa, intentaba llenar los silencios incómodos con charlas innecesarias. Mel simplemente esperaba. «¿Y si te dijera, dijo lentamente, que no te despedí porque tengo curiosidad por algo?» Yo diría que la curiosidad es peligrosa cuando se trata de personas como yo, personas como tú, personas que no saben cuándo deben mantener la boca cerrada. Su risa era cálida y contagiosa. Personas que hacen preguntas inapropiadas y que paran a los directores ejecutivos multimillonarios con perros Golden Retriever. A pesar de sí mismo, Elias sintió que sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba, pero lo suficiente como para que Miel lo notara, y su propia sonrisa se amplió en respuesta. «Esto es lo que me intriga», dijo, recostándose en su silla. «Entraste en mi edificio esta mañana sin saber cómo funcionan las cosas aquí, sin comprender la jerarquía, sin ser consciente de las reglas tácitas que rigen cada interacción en este espacio». Hizo una pausa y finalmente la miró directamente a los ojos. «Y en menos de una hora, lograste hacer algo que ejecutivos experimentados, miembros de la junta directiva y jefes de Estado no han logrado hacer». «¿Qué es eso?», me sorprendiste. La admisión pareció costarle algo. Y Mel sintió una oleada de algo inesperado en su pecho. No era triunfo, sino algo más suave, más complejo, como si accidentalmente hubiera tropezado con un terreno sagrado. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó en voz baja. «¿Me despiden por sorprenderte o me dan una estrella dorada? Te hago una oferta». Mel levantó las cejas. «Lo siento». «¿Qué?». Elías metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó una carpeta de cuero y la deslizó por la superficie pulida hacia ella. «Mi asistente personal renunció ayer. Al parecer, trabajar para mí es emocionalmente agotador, y es como intentar tener una relación con una hermosa estatua». «Barsh», dijo Mel, aunque su tono sugería que podría estar de acuerdo con la valoración. «Es cierto», admitió él. «El puesto paga 3 veces más de lo que ganas como recepcionista. Incluye todos los beneficios y viene con la oportunidad única de decirme cuando estoy siendo insufriblemente antisocial». Mel miró la carpeta como si fuera a morderla. «¿Quieres contratarme como tu asistente porque te insulté delante de la mitad de tu personal? Quiero contratarte porque eres la primera persona en años que me ha mirado y ha visto algo más que una cuenta bancaria con piernas». Su voz se volvió más baja, más íntima. «Porque no me tienes miedo y porque dudó, como si las siguientes palabras le salieran de algún lugar profundo y a regañadientes. Porque quiero saber qué más ves». La oficina quedó en silencio, salvo por el lejano zumbido del tráfico 30 pisos más abajo y el ruido casi inaudible del aire acondicionado. Mel abrió la carpeta y echó un vistazo a los términos del contrato que cambiarían su vida de formas que aún no podía comprender. «Esto es una locura», murmuró. «Probablemente. Ni siquiera sabes si estoy cualificada, ¿verdad?». Ella lo miró, fijándose en cómo ahora mantenía el contacto visual, en cómo su compostura, normalmente perfecta, parecía ligeramente desgastada. «Tengo una licenciatura en comunicaciones, 2 años de experiencia administrativa y una desafortunada tendencia a decir lo que pienso en momentos inapropiados. Las 2 primeras cosas son útiles. La tercera es esencial». Mel dejó la carpeta sobre la mesa y estudió su rostro con nueva intensidad. «¿Por qué tengo la sensación de que esto no se trata realmente de contratar a una asistente?» «Porque eres perspicaz», respondí simplemente. «Porque ves cosas que otras personas no ven». Se levantó y rodeó el escritorio hasta estar tan cerca que ella podía oler su colonia. Algo caro y sutil que probablemente tenía un nombre francés. «Porque hace 30 minutos me hiciste una pregunta en la que no puedo dejar de pensar». «¿Qué pregunta?». «Me preguntaste cuál era mi problema». Su voz era ahora poco más que un susurro. Nadie se ha preocupado lo suficiente como para preguntarlo. Mel sintió que se le cortaba la respiración. Había algo crudo en su confesión, algo vulnerable que sospechaba que rara vez dejaba ver a nadie.
Sin pensarlo, se levantó también, quedando cara a cara en el espacio entre su escritorio y la ventana. Quizás, dijo en voz baja, tu problema no es que a la gente no le importe lo suficiente como para preguntar. Quizás sea que nunca le has dado a nadie la oportunidad de que le importe. Por un instante, el aire entre ellos crepitó con posibilidades. Elías dio medio paso hacia ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los destellos dorados en sus ojos oscuros, lo suficientemente cerca como para que la cuidadosa distancia que mantenía con el mundo pareciera derrumbarse por completo. Entonces sonó su teléfono. El hechizo se rompió. Elías dio un paso atrás y cogió el teléfono con precisión mecánica. Y así, sin más, volvió a ser el intocable director ejecutivo. La vulnerabilidad momentánea quedó encerrada tras la cortesía profesional. Ronan respondió con voz clara y profesional. Miel observó la transformación con fascinación y algo que podría haber sido decepción. Volvió a coger la carpeta y pasó a la página de la firma. Cuando él colgó, ella tenía un bolígrafo en la mano. Una condición, dijo. Dime cuál. Cuando te diga que estás siendo insoportablemente antisocial, no podrás despedirme durante 3 meses. Necesito tiempo para encontrar otro trabajo si este experimento sale mal. Aulias sonrió entonces, la primera sonrisa auténtica que ella le había visto, transformando todo su rostro de severo a devastador. Trato hecho. Mientras Mayel firmaba con un adorno, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba firmando por mucho más que un trabajo. Estaba firmando por un misterio, un reto y posiblemente los 3 meses más complicados de su vida. Bienvenida a Valkyries Global, señora Santiago, dijo Elias, extendiendo la mano para estrechársela. Cuando sus dedos se tocaron, la descarga eléctrica que le recorrió el brazo le sugirió que, complicado, podría ser quedarse corto. A las 3 semanas de ocupar su nuevo puesto, Mel había descubierto que trabajar para Elias Ronan era como intentar resolver un rompecabezas en el que faltaba la mitad de las piezas y la otra mitad cambiaba constantemente de forma. Tu cita de las 10 se ha cancelado, anunció, entrando en su oficina con una pila de documentos y una taza de café que olía como si pudiera resucitar a los muertos. Algo sobre una emergencia familiar que sonaba sospechosamente como una emergencia de golf. Elas no respondió de inmediato. Estaba de pie junto a su estantería, con un dedo recorriendo el lomo de un volumen encuadernado en cuero, los hombros rígidos por una tensión que sugería que estaba librando una batalla interna. El señor Ronan Mayel dejó el café sobre su escritorio, notando cómo se sobresaltaba ligeramente al oír el ruido. Tierra llamando al director general, su café se está enfriando y su cita de las 11:30 es realmente importante. El Consorcio de Energías Renovables de Dinamarca. Claro. Se apartó de la estantería, pero en lugar de mirarla a los ojos, su mirada se posó en algún lugar alrededor de su clavícula. Los daneses. Era un detalle insignificante, pero Mayel había aprendido a leer sus señales en las últimas semanas. La forma en que se enderezaba la corbata cuando estaba nervioso. La forma en que su voz bajaba media octava cuando se concentraba. La forma en que se negaba rotundamente a mirar directamente a alguien cuando algo le preocupaba. Hoy, sin duda, algo le preocupaba. De acuerdo, dijo ella, acomodándose en la silla frente a su escritorio con la familiaridad que se había desarrollado entre ellos. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ajá. Miel sacó su tableta y se puso a revisar su agenda. Porque no pasa nada explica perfectamente por qué llevas 5 minutos reorganizando los mismos 3 archivos en tu escritorio. La mano de Hilas se detuvo sobre las carpetas de Manila. Había estado haciendo exactamente eso. Eres muy observadora, dijo con cautela. Es mi trabajo. Ella levantó la vista de la tableta y lo sorprendió mirándola antes de apartar rápidamente la mirada. Además, se ha convertido en una especie de hobby descubrir qué es lo que motiva a Elias Ronan. ¿Y a qué conclusión has llegado? Que eres mucho más complicado de lo que sugiere tu imagen pública. Mel se recostó en su silla, estudiando su perfil, mientras él finalmente se sentaba. Que te fijas en todo lo que hace todo el mundo, pero finges que no.
que tienes opiniones sobre qué música de ascensor es menos molesta. Los arreglos clásicos son superiores al jazz, intervino él automáticamente, y que esta mañana ha pasado algo que te tiene más nervioso de lo habitual. La precisión de su valoración hizo que Elias se detuviera. Durante las últimas 3 semanas, Mel había logrado de alguna manera sortear todas sus defensas cuidadosamente construidas sin que él se diera cuenta. Le traía el café tal y como le gustaba, lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura con solo un toque de canela, en lugar de como él decía que le gustaba. Había reorganizado su sistema de archivo de una manera que realmente tenía sentido. Incluso había empezado a dejarle pequeñas notas en los días especialmente difíciles. Normalmente observaciones sobre el tiempo o cosas ridículas que había oído en el ascensor. La nota de hoy había sido diferente. «Has dejado algo en mi escritorio», dijo en voz baja. Ella ladeó la cabeza. Los informes trimestrales, las revisiones de los contratos, las restricciones alimenticias de la delegación danesa, la nota. Entendió lo que quería decir y su rostro reflejó algo parecido a la vergüenza. Ah, esa nota. Esa mañana, en lugar de su habitual observación alegre sobre el horizonte de la ciudad o la decoración navideña excesivamente entusiasta del vestíbulo, había dejado una sola línea escrita con su característica letra. Ayer le sonreíste al guardia de seguridad. Todavía sigue hablando de ello. No era mi intención. Mel comenzó a decir, pero se detuvo. Quiero decir, no pensé que te molestaría. No me molestó. Ilas cogió su café, utilizando ese gesto para ganar tiempo. Me hizo darme cuenta de algo. ¿Qué? Estuvo callado durante tanto tiempo que Mayel empezó a preguntarse si se había olvidado por completo de la conversación. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que ella había oído nunca. He estado pensando en lo que dijiste, en hacer que la gente se sienta invisible. Dejó la taza con deliberada precisión. Empecé a prestar atención a las cosas a las que tú prestas atención. Pequeñas interacciones, momentos que antes pasaba por alto por completo. Y me di cuenta de que tenías razón. La confesión pareció costarle algo. He pasado tanto tiempo protegiéndome de la gente que olvidé cómo verlos realmente. Miel sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tú. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, quedando suspendidas en el aire entre ellos como una confesión. Viéndote con todos los que están aquí. La forma en que recuerdas la sala de correo. La hija de Clark empezó la universidad el mes pasado. La forma en que siempre preguntas por la artritis de la señora Rodríguez. La forma en que, de alguna manera, sabes exactamente qué decir para que la gente se sienta escuchada. Eso es simplemente ser humano, dijo Mile en voz baja. No, no lo es. Elas finalmente la miró directamente y la intensidad de su mirada le cortó la respiración. Es ser excepcional, es ser tú misma. El cumplido la golpeó como una fuerza física, inesperada y abrumadora. En sus trabajos anteriores, ser observadora se había considerado entrometida. Ser directa se había tildado de difícil. Ser ella misma solía ser un lastre. Creo que nadie me ha llamado excepcional antes, admitió. Entonces no prestaban atención. El momento se prolongó entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos sabía muy bien cómo nombrar. Miles se encontró estudiando la forma en que la luz de la mañana se reflejaba en los ángulos de su rostro. La forma en que su habitual compostura parecía ligeramente fracturada en los bordes. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. De todos modos lo vas a hacer. ¿Por qué haces eso con los espejos? Hila se quedó completamente inmóvil. ¿Qué cosa? Ayer, cuando estábamos en el ascensor, te alejaste de las paredes espejadas. Esta mañana, me di cuenta de que te colocaste de manera que no pudieras ver tu reflejo en las ventanas de la sala de conferencias. La voz de Mel era suave, cuidadosa. Es como si te estuvieras evitando a ti mismo tanto como evitas a todos los demás. La observación era tan precisa, tan incómodamente exacta, que Elias sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Nadie había notado nunca esa peculiaridad en particular, y mucho menos la había comentado. Es una vieja costumbre, dijo,
con un susurro apenas audible. ¿De qué? Se quedó callado durante un largo rato, tamborileando con los dedos un ritmo silencioso sobre el escritorio. Cuando finalmente habló, fue como si se contara la historia a sí mismo, tanto como a ella. Mi madre solía decir que mirar a los ojos a las personas era como darles permiso para decepcionarte. Su voz era distante, indiferente. Ella creía que las expectativas no eran más que resentimientos premeditados, que conectar con la gente solo conducía al dolor. ¿Y tú la creías? Sobreviví a ella. La corrección fue tajante, inmediata. Hay una diferencia. Mail sintió cómo se le encogía el corazón ante el dolor que se escondía tras sus cuidadosas palabras. Ella se equivocaba, ¿sabes? De verdad, mirar a la gente a los ojos no es darles permiso para decepcionarte. Mel se inclinó hacia adelante, con voz cálida y llena de convicción. Se trata de darles permiso para sorprenderte, para ser humanos, para ser reales. Y si te decepcionan de todos modos, al menos les has dado la oportunidad de ser más que tus peores expectativas. La sabiduría de sus palabras era simple, profunda y completamente contraria a todo lo que Alias había aprendido sobre la naturaleza humana. Se encontró estudiando su rostro, observando la sinceridad de su expresión, la forma en que su honestidad parecía iluminar el espacio a su alrededor. «Lo haces parecer fácil», dijo él. «Lo hago parecer posible», corrigió Mel. «Hay una diferencia». Antes de que Elias pudiera responder, su intercomunicador zumbó. «Señor Ronan, la delegación danesa ha llegado». El hechizo se rompió. Aya se enderezó la corbata, suavizó su expresión hasta volver a la neutralidad profesional y se convirtió de nuevo en el intocable director ejecutivo. Pero esta vez había algo diferente. En lugar de mirar más allá de Miel al levantarse, la miró directamente a los ojos. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por verme de forma diferente a como yo me veo a mí misma». Mientras se dirigía hacia la puerta, Miel lo llamó. Ilas se volvió, sorprendido por el uso de su nombre de pila. Tu madre también se equivocaba en otra cosa. ¿Qué es eso? No eres tan bueno ocultando tus emociones como crees. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue pequeña pero sincera, transformando sus rasgos de austeridad a casi infantiles. Cuando se marchó a su reunión, Mel se dio cuenta de que estaba en serios problemas, porque en algún momento, entre su café matutino y sus citas de la tarde, había dejado de pensar en Elías Ronan como su jefe imposible y había empezado a pensar en él simplemente como Elas. Y resultó que Elias era infinitamente más peligroso para su tranquilidad que cualquier director ejecutivo. El cambio se produjo un martes. Mel llegó a la oficina y se encontró con que su ritual habitual de buenos días se había interrumpido. No le saludó cuando dejó su espresso en el escritorio. No le hizo un sutil gesto con la cabeza cuando le informó de los cambios en la agenda. No hubo ese fugaz momento de conexión que se había convertido en algo tan esencial para ella como respirar. Ila se había refugiado tras la fortaleza de su personalidad profesional, y esta vez los muros parecían insuperables. La reunión trimestral de la Junta se ha trasladado a las 3, dijo ella, de pie junto a su escritorio, mientras él mantenía una concentración absoluta en unos documentos que no podían requerir tanta atención. Bien, el senador Williams quiere discutir el proyecto de infraestructura. Cambia la fecha. Su tintorería ha llamado por la mancha de su corbata Burdeos. Ocúpese de ello. Cada respuesta seca le llegaba como un portazo. Mel estudió su perfil, buscando algún rastro del hombre que había compartido fragmentos de su historia cuidadosamente guardada solo unos días antes. Todo lo que encontró fue una determinación inquebrantable y una distancia deliberada. Elías. Su pluma dejó de moverse. Por un instante pensó que había derribado el muro que él había construido durante la noche. Luego dejó el bolígrafo con precisión mecánica y finalmente levantó la vista. No hacia ella, sino a través de ella, como si se hubiera vuelto tan transparente como las ventanas detrás de su escritorio. ¿Hay algo más, señorita Santiago? El tratamiento formal la golpeó como agua fría. Señorita Santiago, no mi Ellen.
no la fácil familiaridad que habían desarrollado, sino la rígida profesionalidad de los extraños. ¿Qué ha pasado? La pregunta se le escapó antes de que pudiera formularla en un lenguaje apropiado para el lugar de trabajo. No sé a qué se refiere. Ayer me agradeció que lo viera de otra manera. Hoy actúa como si fuera invisible. Mayo cruzó los brazos, un gesto que no tenía nada que ver con el frío y todo que ver con protegerse de su repentina indiferencia. Así que te volveré a preguntar, ¿qué ha pasado? Aya se levantó bruscamente y se acercó a la ventana con la energía inquieta de un depredador enjaulado. El sol de la tarde proyectaba su silueta en un relieve nítido, enfatizando la línea rígida de sus hombros y la cuidadosa distancia que mantenía con respecto a cualquier cosa que se pareciera a la vulnerabilidad. He tenido tiempo para pensar, dijo sin volverse. Un pasatiempo peligroso, pero necesario. Su reflejo en el cristal era un fantasma del hombre que había sonreído ante sus cumplidos y le había confesado el tóxico legado de su madre. Este acuerdo no está funcionando. Mel sintió algo frío en el estómago. Mi rendimiento ha sido ejemplar. Tu agenda funciona mejor que nunca. Tu correspondencia se gestiona de forma eficiente y según los formularios de evaluación del personal, la moral ha mejorado significativamente, ya que no se trata de tus capacidades profesionales. Entonces, ¿qué? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Cuando Elías finalmente se dio la vuelta, su expresión estaba tallada en hielo y determinación. Te contrataron para ser mi asistente, no mi terapeuta, ni mi coach de vida, y desde luego, tampoco mi amiga. La palabra amiga sonó con especial veneno, como si el concepto en sí mismo fuera desagradable. Mel absorbió el golpe, reconociendo la crueldad deliberada por lo que era. Miedo disfrazado de autoridad. Ya veo. Su voz se mantuvo firme a pesar del terremoto que se producía bajo sus costillas. Y yo que pensaba que estábamos progresando. ¿Progresando hacia qué exactamente? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Belén lo miró directamente a los ojos, fijándose en cómo se le tensaba la mandíbula cuando ella se negaba a apartar la mirada. Hacia que vuelvas a ser humano. Elías se estremeció como si ella le hubiera abofeteado. Soy perfectamente funcional tal y como soy. Funcional, sí, humano. Mel negó con la cabeza. Ayer me dijiste que tu madre te enseñó que las conexiones solo conducen al dolor. Hoy estás demostrando que tenía razón. Quizás era más perspicaz de lo que yo creía. O quizás tú eres más cobarde de lo que yo creía. El insulto quebró algo en su compostura. Elías cruzó la habitación con 3 rápidos pasos y se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la tormenta que se gestaba en sus ojos oscuros, lo suficientemente cerca como para que su costosa colonia se mezclara con el aroma de su champú. Cuidado, señorita Santiago. ¿Por qué? Maya levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar por su proximidad o su advertencia. Por miedo a que diga algo cierto. Temes que digas algo de lo que te arrepentirás. Lo único de lo que me arrepiento es de haber creído que eras lo suficientemente valiente como para cambiar. La acusación dio en el blanco con precisión quirúrgica. Elías se quedó completamente inmóvil, con la respiración superficial y controlada. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. No sabes nada sobre valentía. Sé que no es esconderse detrás de salas de juntas y trajes de poder cuando alguien se acerca demasiado. La voz de Mal se suavizó, pero sus palabras siguieron siendo tajantes. Sé que no es huir cada vez que alguien ve más allá de tu imagen cuidadosamente construida. No estoy huyendo. Entonces, ¿cómo llamas a esto? Ella señaló entre ellos, abarcando la repentina distancia, la frialdad profesional, el deliberado alejamiento de todo lo que habían construido. Porque parece una carrera a toda velocidad en la dirección opuesta. Aya la miró fijamente, atrapado entre la furia y algo que se parecía peligrosamente al anhelo. El aire entre ellos crepitaba de tensión. No era la agradable electricidad de una conexión creciente, sino la carga volátil de una tormenta que se avecinaba. ¿Quieres saber qué es esto? Su voz se redujo a algo crudo y sin defensas.
Esto es instinto de supervivencia. Esto es reconocer una situación peligrosa antes de que destruya todo lo que he trabajado para construir. ¿Peligrosa? ¿Cómo? Porque cuando me miras, se detuvo abruptamente, como si las palabras se le hubieran escapado sin permiso. Cuando te miro, ¿qué? Cuando me miras, olvido quién se supone que soy. La confesión quedó suspendida entre ellos como un cable eléctrico, peligrosa e iluminadora. Mel sintió que se le cortaba la respiración ante la cruda honestidad de su confesión, ante la forma en que su compostura, cuidadosamente mantenida, se resquebrajó lo suficiente como para dejarle entrever al hombre que había debajo. Quizás, dijo ella en voz baja, se supone que debes ser exactamente quien eres cuando te miro. No lo entiendes. Allá dio un paso atrás, pero el movimiento pareció involuntario, como un reflejo contra algo que quemaba. No puedo, no voy a dejar que me dependa de la percepción que otra persona tiene de quién debería ser. ¿Es eso lo que crees que estoy haciendo? Intentar cambiarte, ¿verdad? Mel consideró la pregunta seriamente, estudiando su rostro con la misma intensidad con la que había aprendido sus preferencias de horario y sus requisitos de café. Cuando finalmente respondió, su voz transmitía el peso de la verdad absoluta. No estoy tratando de cambiarte, Ilas. Estoy tratando de mostrarte que ya eres suficiente. La simplicidad de la afirmación pareció romper algo dentro de él. Su fachada se resquebrajó, revelando destellos de vulnerabilidad que lo hacían parecer más joven, más perdido de lo que cualquier director ejecutivo tenía derecho a parecer. No, dijo en voz baja. ¿No qué? No me mires así. ¿Cómo así? Como si lo creyeras. El dolor crudo en su voz hizo que a Miel le doliera el pecho. Reconoció la mirada en sus ojos, el hambre desesperada de alguien que había estado hambriento de aceptación durante tanto tiempo que la amabilidad le parecía crueldad. ¿Y si lo creo? Preguntó ella con delicadeza. Entonces eres más peligrosa de lo que pensaba. Antes de que Miel pudiera responder, Elas pasó junto a ella hacia su escritorio, el momento de vulnerabilidad encerrado tras la necesidad profesional. Pero cuando se sentó y cogió su teléfono, ella captó algo que le aceleró el pulso. Sus manos temblaban, solo ligeramente, apenas perceptible, a menos que alguien prestara atención a los detalles que importaban. Pero Mayel se había dedicado profesionalmente a fijarse en lo que otros pasaban por alto, y no se le escapó la forma en que Elias Ronin, amo del universo, comandante de imperios, temblaba como un hombre al borde de un precipicio. «Tu cita de las 4 está aquí», dijo en voz baja, dirigiéndose hacia la puerta. «Hazlos pasar». Miel se detuvo con la mano en el pomo, sin darse la vuelta. Por si sirve de algo, huir de algo no lo hace menos real. Al cerrar la puerta detrás de ella, oyó el sonido de una vajilla cara golpeando el suelo. Era su taza de café expreso. Se dio cuenta que finalmente había sucumbido al terremoto de sus manos. El hombre que temía ser visto acababa de revelar más de sí mismo de lo que jamás había pretendido. Y Miel Santiago, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que se retirara, se sintió más decidida que nunca a quedarse exactamente donde él estaba. El ascensor estaba vacío a las 7:00 de la mañana, que era exactamente como le gustaba a Elas. Sin conversaciones forzadas, sin cumplidos incómodos, sin riesgo de ver su reflejo en las puertas de acero pulido, solo silencio y el ascenso constante hasta la planta 32, donde podía esconderse detrás de informes trimestrales y conferencias telefónicas hasta que el mundo volviera a tener sentido. Las puertas se abrieron para revelar a Mayel sentada en su escritorio, con el café humeando junto al teclado, escribiendo con la intensidad concentrada de alguien que había llegado temprano para evitar precisamente a la persona que salía del ascensor. Habían pasado 3 días desde su enfrentamiento, 3 días de dolorosa cortesía y precisión quirúrgica en sus interacciones. 3 días en los que Elías descubrió que conseguir lo que creía que quería se parecía mucho a un castigo. «Buenos días, señor Ronan», dijo ella sin levantar la vista de la pantalla. El trato formal seguía siendo como una puñalada en el pecho. «Señora Santiago». Se dirigió hacia su oficina, pero algo le hizo detenerse.
Quizás fue la forma en que la luz de la mañana reflejaba los reflejos cobrizos de su cabello, o el hecho de que llevaba la misma blusa esmeralda que el primer día, un detalle que sugería que se estaba blindando con recuerdos de cuando se sentía intrépida. El contrato de Yamamoto necesita su firma, continuó ella, sin dejar de dirigirse a la pantalla de su ordenador en lugar de a él. El departamento jurídico ha realizado las revisiones que solicitó. La sala de conferencia B está reservada para usted a las 10:30. La señora Chen, de contabilidad, desea reunirse con usted durante 5 minutos cuando esté disponible. Cada punto fue expuesto con la eficiencia mecánica de alguien que había perfeccionado el arte de la distancia profesional. Elías reconoció la técnica porque él mismo la había inventado. ¿Algo más? La presentación trimestral para la junta directiva está lista. He programado un ensayo para esta tarde. Finalmente, ella levantó la vista y Elías sintió que su compostura, cuidadosamente mantenida, se tambaleaba ante la neutralidad controlada de sus ojos marrones. ¿Habrá algo más? La pregunta contenía multitud de cosas. ¿Habrá algún reconocimiento de lo que pasó entre nosotros? ¿Habrá algún intento de salvar el abismo que has creado? ¿Habrá algo parecido a la conexión que te aterrorizó y te hizo retroceder? No, dijo en voz baja. Nada más. Al cerrar la puerta de su oficina, Elías vio su reflejo en el panel de cristal e inmediatamente apartó la mirada. Pero la imagen permaneció. Un hombre con un traje caro que había logrado aislarse de la única persona que había hecho que el aislamiento se sintiera como una elección en lugar de una sentencia. La mañana se disolvió en reuniones y llamadas telefónicas, pero Elías se distrajo con el sonido de la voz de Mayel que se filtraba a través de su puerta. Conversaciones profesionales con proveedores, explicaciones pacientes a personas confundidas que llamaban, saludos cálidos al personal de reparto, todas las interacciones humanas que él había eliminado sistemáticamente de su propia existencia. A la hora del almuerzo, la descubrió comiendo un sándwich en su escritorio mientras leía lo que parecía ser un artículo de psicología en su tableta. Cuando se dio cuenta de que él la observaba, se enderezó en su silla. ¿Necesitas algo? Solo me preguntaba por qué estás leyendo sobre la teoría del apego durante tu descanso para almorzar. Los dedos de Mel se tensaron alrededor de su sándwich. Desarrollo profesional para un puesto de asistente. Para comprender a las personas imposibles, dijo, y luego inmediatamente pareció arrepentirse de su sinceridad. El comentario quedó suspendido entre ellos como un puente que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Alias se encontró acercándose a su escritorio, atraído por algo que no podía nombrar y que no quería examinar demasiado de cerca. ¿Has encontrado algo útil? Cosas fascinantes sobre cómo el abandono emocional en la infancia crea adultos que confunden la vulnerabilidad con la debilidad. Su voz era cuidadosamente neutra, pero sus ojos mostraban un desafío. Al parecer, algunas personas desarrollaban mecanismos de defensa tan sofisticados que confundían el aislamiento con la fuerza. La observación era quirúrgica en su precisión, diseñada para atravesar sus pretensiones y exponer el andamiaje psicológico que mantenía unida su visión del mundo. Elías se sintió comprendido y atacado al mismo tiempo. Suena a psicología de salón. Suena a martes por la tarde en esta oficina. A pesar de todo, Elías sintió que se le curvaban los labios hacia arriba. La mujer era imposible, exasperante, perspicaz y completamente imperturbable ante sus intentos de mantener la distancia. Mile. Su nombre se le escapó antes de que pudiera evitarlo, con un peso que no tenía nada que ver con la necesidad profesional. Dejó su sándwich y le prestó toda su atención por primera vez en días. Sí, lo que dijiste antes sobre creer que yo era suficiente. Hizo una pausa sintiendo que las palabras le resultaban extrañas en la lengua. ¿Qué querías decir? Mile estudió su rostro con la misma intensidad con la que había leído su libro de psicología. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Quería decir que no necesitas ganarte el derecho a ser visto. No necesitas demostrar tu valía a través de tus logros ni perfeccionarte para convertirte en alguien digno de ser conocido. Se recostó en su silla sin romper el contacto visual. Quise decir que la persona que eres, con tus defectos,
tus miedos y todo lo demás ya es digna de ser conocida. Esa simple afirmación le golpeó como una fuerza física. Belela sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había mantenido unido con pura fuerza de voluntad durante más tiempo del que podía calcular. El mundo no funciona así, dijo en voz baja. Tu mundo no funciona así, le corrigió Mel. Hay una diferencia. Mi mundo es el único que conozco. Entonces quizás sea hora de aprender sobre mundos diferentes. La sugerencia quedó suspendida entre ellos como una invitación a la revolución. Hilas se encontró estudiando su rostro, estudiándolo de verdad, observando cómo la sinceridad transformaba sus rasgos, cómo la esperanza brillaba en sus ojos a pesar de sus esfuerzos por extinguirla. ¿Cómo? La pregunta se le escapó en un susurro. Empieza poco a poco. La sonrisa de Mael era vacilante, pero sincera. Establece contacto visual con una persona que no sea yo. Pregunta a la señora Chen por sus nietos en lugar de limitarte a afirmar sus informes. Da los buenos días al guardia de seguridad y espera realmente su respuesta. Eso no es suficiente. Es un comienzo. Elías sintió la familiar necesidad de retirarse, de descartar sus sugerencias como optimismo ingenuo de alguien que no entendía las complejidades de su posición. Pero algo más se agitaba bajo el miedo. La curiosidad por saber qué pasaría si dejara de protegerse de las conexiones que, inconscientemente, había estado anhelando. Y si sale mal, si la gente se aprovecha de la oportunidad, entonces tendrás más información sobre quién merece tu confianza. La voz de Mel transmitía la convicción de alguien que había aprendido duras lecciones sobre la naturaleza humana sin volverse cínico. Pero no puedes encontrar a las personas buenas si mantienes a todo el mundo a distancia. La lógica era simple, aterradora e innegable. Elías se dio cuenta de que estaba más cerca de su escritorio de lo que dictaba la distancia profesional, lo suficientemente cerca como para notar la pequeña cicatriz sobre su ceja, lo suficientemente cerca como para captar el aroma de su perfume mezclado con el café y la posibilidad. ¿Qué hay de nosotros?, preguntó. La pregunta se le escapó antes de que la precaución pudiera intervenir. ¿Qué hay de nosotros? Si empiezo a abrir puertas que he mantenido cerradas, ¿qué pasará con lo que hay entre nosotros? Miles se quedó muy quieta, con los ojos buscando en su rostro algo que él no estaba seguro de tener el valor de revelar. Cuando habló, su voz transmitía la fuerza de la verdad envuelta en valentía. Eso depende de lo que tú creas que hay entre nosotros. El momento se prolongó entre ellos como una respiración contenida. Elas se encontró atrapado entre la seguridad de la negación y la aterradora posibilidad de la honestidad. A su alrededor, la oficina bullía con la energía habitual de un martes por la tarde. Los teléfonos sonaban, las conversaciones fluían y la maquinaria mundana de los negocios continuaba ajena a todo. Pero en el espacio entre su pregunta y la respuesta de ella, algo fundamental cambió. Elas se dio cuenta de que estaba cansado de estar a salvo, cansado de ser intocable, cansado de ganar todas las batallas mientras perdía la guerra contra su propio aislamiento. Creo, dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente cada palabra, que eres la primera persona en años que me ha hecho querer descubrir cómo soy cuando no tengo miedo. Mel contuvo el aliento de forma audible. ¿Y qué quieres hacer al respecto? Quiero llevarte a cenar. Las palabras flotaron en el aire como una confesión. Simple y revolucionario. Mel lo miró fijamente. Su compostura profesional se resquebrajó para revelar algo vulnerable y esperanzador. Eso es complicado, dijo en voz baja. Todo lo que vale la pena es complicado. Yo trabajo para ti. Tú me desafías. Hay una diferencia. Mel se quedó callada durante un largo momento, tamborileando con los dedos sobre el escritorio al ritmo de los latidos acelerados del corazón de él. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos contenían una pregunta que le oprimía el pecho con expectación. Si hacemos esto, si cruzamos esta línea, todo cambiará. Sé que no habrá vuelta atrás a la distancia profesional. Lo sé. Y si no funciona, al menos sabremos cómo somos cuando no tenemos miedo. El eco de sus propias palabras hizo sonreír a Elias. Era la primera sonrisa sincera que le veía en días.
Transformó todo su rostro, recordándole por qué había estado tan decidido a ganársela en primer lugar. De acuerdo, dijo ella en voz baja. De acuerdo, llévame a cenar. Elas Ronan, muéstrame cómo eres cuando no te escondes. Mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas de la oficina, Elías sintió algo que no había experimentado en años. El emocionante terror de adentrarse en territorio desconocido con alguien que hacía que el viaje se sintiera como volver a casa. El restaurante que eligió Elías era un estudio de contradicciones. Lo suficientemente íntimo para guardar secretos, lo suficientemente público para sentirse seguro, lo suficientemente elegante para estar a la altura de su reputación, lo suficientemente cálido como para sugerir que había prestado atención a quién era ella realmente bajo la fachada profesional. Mel llegó 5 minutos antes, un hábito nacido de años de trabajar en múltiples empleos, donde la puntualidad significaba la supervivencia. Había elegido un vestido color medianoche que se ceñía a sus curvas sin ser obvio, combinado con los pendientes de plata que su abuela le había regalado para darle suerte. No es que creyera en la suerte, pero esa noche parecía de esas en las que se necesitaba toda la ayuda sobrenatural disponible. Elas ya estaba sentado en una mesa de la esquina, de espaldas a la pared, en una posición que le permitía observar todo el restaurante sin ser visto. El gesto era tan típico de él, estratégico, protector y discretamente considerado con su comodidad, que Mel sintió que sus últimas defensas se tambaleaban peligrosamente. «Estás preciosa», le dijo cuando ella se acercó, levantándose para apartarle la silla con una cortesía anticuada que, de alguna manera, resultaba encantadora en lugar de teatral. «Pareces aterrorizado», respondió ella, acomodándose en su asiento y fijándose en cómo sus dedos tamborileaban sobre el mantel. Una valoración acertada. Ella sonrió con aire burlón mientras recuperaba su silla. «No he hecho esto en mucho tiempo. ¿Cenar? Cenar con alguien cuya opinión sobre mí me importa». La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente que abarcaba años de cuidadoso aislamiento. Mel estudió su rostro a la luz de las velas, observando cómo el cálido resplandor suavizaba los ángulos marcados de sus rasgos y lo hacía parecer menos un intocable director ejecutivo y más un hombre que había olvidado cómo ser vulnerable. «¿Cuándo fue la última vez?», preguntó ella con delicadeza. Sinceramente, él escogió su vaso de agua, utilizando el gesto para ganar tiempo. «No lo recuerdo. Las cenas de negocios no cuentan. Y todo lo demás ha sido», gesticuló vagamente, «táctico». Oportunidades tácticas para establecer contactos disfrazadas de eventos sociales, encuentros cuidadosamente orquestados y diseñados para avanzar en objetivos específicos. Su voz transmitía una nota de autodesprecio. «Convertí las relaciones humanas en una estrategia comercial». Miel sintió un nudo en el pecho al percibir la soledad implícita en su confesión. «Eso suena agotador. Era eficiente. No es lo mismo». «No», asintió él en voz baja. «No lo es». El camarero se acercó para tomarles la comanda y Miel observó fascinada cómo ella se transformaba en su persona pública. Educada, decidida, autoritaria sin ser desdeñosa. Pero cuando el camarero se marchó y volvieron a estar solos, la máscara se deslizó, revelando destellos de incertidumbre que le partieron el corazón. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Mel inclinándose ligeramente hacia adelante. «Lo vas a hacer de todos modos. ¿Por qué me invitaste aquí realmente? Y no digas que fue un impulso, porque nada de lo que haces es impulsivo». Ella se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en la vela parpadeante que había entre ellos. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una honestidad absoluta. «Porque hace 3 semanas me preguntaste cuál era mi problema y desde entonces he estado tratando de responder a esa pregunta». Finalmente la miró a los ojos y la intensidad de su mirada le cortó la respiración. «Porque ves en mí cosas que yo había olvidado que existían. Porque cuando estás cerca, recuerdo lo que se siente al ser humano en lugar de solo funcional». Las palabras se posaron entre ellos como una confesión susurrada en una catedral.
Mel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar ante la cruda vulnerabilidad de su confesión, ante el valor que debía haberle costado a alguien como él reconocer tal necesidad. Elas, sé que es egoísta, continuó, como si el suave murmullo de su nombre hubiera abierto unas compuertas que no podía cerrar. Sé que no tengo derecho a pedirte que me veas como algo más que tu imposible jefe, pero sentado frente a ti, en este momento, no recuerdo por qué pensaba que el aislamiento era preferible a esto. Ser visto, ser conocido, ser... Hizo una pausa, buscando palabras que nunca habían formado parte de su vocabulario emocional. Ser querido por alguien que no tiene más intención que querer. Miles se inclinó sobre la mesa y cubrió su mano con la suya. El contacto fue eléctrico, sencillo y completamente natural. No eres egoísta por querer conectar. Eres humano. No sé cómo ser humano con otra persona, admitió, entrelazando sus dedos con los de ella con cuidadosa reverencia. No conozco las reglas ni las expectativas, ni cómo navegar por el espacio entre lo profesional y lo personal sin destruirlo todo. Entonces lo descubriremos juntos. La sencillez de su respuesta pareció desconcertarlo. Ilia se quedó mirando sus manos unidas, su pulgar trazando patrones en los nudillos de ella con el asombro de alguien que descubre un nuevo idioma. ¿Y si te decepciono? La pregunta se le escapó en un susurro. ¿Y si el hombre que crees ver no es quien soy en realidad? Y si lo es, eso podría ser aún más aterrador. Mel le apretó la mano con suavidad. Háblame de ella. ¿Quién? La mujer que te enseñó que ser conocido era peligroso. Ella se quedó muy quieto, con todo su cuerpo irradiando tensión. Por un momento Mel pensó que podría retirarse de nuevo, que podría reconstruir los muros que su pregunta había amenazado con derribar. Mi madre era brillante, dijo finalmente, con voz distante y cuidadosamente controlada. Inmensamente inteligente, increíblemente hermosa y completamente incapaz de amar nada que no fuera un reflejo de su propia perfección. Las palabras salieron lentamente, como si cada una le costara algo precioso. Miel permaneció en silencio, sosteniendo su mano como un ancla mientras él navegaba por un territorio emocional traicionero. Coleccionaba personas como otras mujeres, coleccionaban joyas, por su capacidad para realzar su imagen. Cuando le era útil para su posición social, era su preciado hijo. Cuando no lo era, se encogió de hombros, pero el gesto no pudo ocultar el dolor que se reflejaba en sus rasgos. Cuando dejé de serlo, dejé de existir. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta de eso? 8, quizá 9. La sonrisa de Elias era tan afilada que podría cortar cristal, lo suficientemente mayor como para comprender que el amor era condicional, lo suficientemente joven como para creer que era culpa mía cuando no cumplía las condiciones. Miel sintió cómo la furia le subía por el pecho, no hacia él, sino por el niño que había aprendido a medir su valía a través de los estándares imposibles de otra persona, que se había convertido en un hombre convencido de que ser visto de verdad significaba ser encontrado deficiente. Ella se equivocaba, dijo con vehemencia, en todo. ¿De verdad? Porque mira en lo que me he convertido. Exacto. El tipo de persona que trata las relaciones como transacciones comerciales. No. La voz de Mael transmitía la convicción de la verdad absoluta. Te convertiste en alguien que se protege de ser herido de la misma manera que ella te hirió. Hay una diferencia. ¿La hay? Estás aquí. Ella lo señaló con delicadeza. A pesar de que todos tus instintos te dicen que huyas, a pesar de todas las lecciones que ella te enseñó sobre los peligros de ser vulnerable, estás sentado frente a mí, teniendo la conversación más honesta que probablemente hayas tenido en años. Hilas lo consideró, sin apartar la mirada de su rostro. ¿Por qué no huyes? ¿De qué? De todo esto. Hizo un gesto entre ellos, abarcando el peso de sus revelaciones y la complejidad de su situación, de los destrozos emocionales y las complicaciones profesionales, y el hecho de que estoy claramente más dañado de lo que cualquier persona razonable debería tener que soportar. Miles se quedó callada un momento, estudiando su rostro a la luz de las velas. Cuando finalmente habló,
Su voz era suave pero firme. Porque mirarte de verdad, duele menos que fingir que no me importa. La confesión le golpeó como un golpe físico. Alias sintió un cambio fundamental en su pecho. Algo que había estado congelado durante tanto tiempo que había olvidado que podía existir. Mile, sé que es complicado. Sé que no hay garantías. Sé que probablemente estamos cometiendo un error que complicará nuestras vidas de formas que no podemos predecir. Ella sonrió y la expresión transformó todo su rostro. Pero también sé que prefiero cometer errores contigo que ir a lo seguro con cualquier otra persona. La declaración quedó suspendida entre ellos como una promesa y un desafío. Ella sintió que la última de sus defensas cuidadosamente construidas se derrumbaba, dejándolo expuesto, aterrorizado y más vivo de lo que se había sentido en años. No sé cómo hacer esto, dijo en voz baja. Yo tampoco. Voy a estropearlo. Probablemente. Podría hacerte daño. Seguro que lo harás. La sonrisa de Mel se suavizó. Y probablemente yo también te haré daño. Eso es lo que pasa cuando las personas se importan mutuamente. El reconocimiento de la vulnerabilidad mutua pareció resolver algo entre ellos. Cuando llegó la cena y la velada se desarrolló entre una conversación distendida y risas compartidas, Elías descubrió algo revolucionario. Ser conocido no era una debilidad que había que controlar. Era un regalo que había que apreciar. Cuando la acompañó a su coche al final de la noche, el aire entre ellos crepitaba con posibilidades y promesas. Cuando Mayal se giró para decirle buenas noches, Elías le cogió la mano y la acercó lo suficiente como para poder ver los destellos dorados de sus ojos marrones. Gracias, le dijo en voz baja. ¿Por qué? ¿Por verme? ¿Por quedarte? ¿Por hacerme recordar lo que se siente al tener esperanza? Antes de que ella pudiera responder, él se inclinó y la besó suavemente, con cautela, como un hombre que redescubre la maravilla con cada respiración. 2 meses más tarde, Mayel llegó a la oficina y descubrió que su rutina matutina había cambiado radicalmente de una forma que le habría resultado inimaginable cuando entró por primera vez por aquellas puertas de mármol. En lugar de la distancia profesional y estéril que antes caracterizaba sus interacciones, ahora cada día encontraba pequeños detalles de atención esparcidos por su espacio de trabajo. Una taza de café perfectamente preparada, esperándola en su escritorio, una nota manuscrita sobre algo divertido que había oído en las noticias de la mañana, o una sola flor del arreglo floral del vestíbulo colocada justo al lado de su teclado. Esa mañana en particular, encontró algo completamente diferente. Leah se detuvo junto a los ventanales, pero en lugar de su habitual postura defensiva, de espaldas a la sala, él estaba de cara a la puerta, esperando su llegada con una expresión que le aceleró el pulso por la expectación y la curiosidad. «Buenos días», dijo ella, fijándose en que él la miró a los ojos inmediatamente, en lugar de realizar su habitual baile cauteloso de evasión y conexión. «Buenos días». Su sonrisa era cálida, genuina y completamente desprevenida. «¿Qué opinas de las sorpresas?» «Depende de la sorpresa». Mel dejó su bolso en el suelo y estudió su rostro en busca de pistas. ¿Estamos hablando de una sorpresa agradable, como un chocolate inesperado, o de una sorpresa que te cambia la vida, como que has decidido huir y unirte al circo? En realidad, algo más cercano a la segunda categoría. La confesión le hizo sentir un cosquilleo en el estómago, a partes iguales entre emoción y terror. Pero en los últimos 2 meses, su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había previsto, más profundo que el romance, más complejo que la amistad, más honesto de lo que cualquiera de los dos había creído posible. Sin embargo, habían mantenido unos límites cuidadosos en torno a sus responsabilidades profesionales, manteniendo su conexión personal separada de la esfera pública de Valkyrie Global. «Hilas», dijo con cautela, «¿qué has hecho?» En lugar de responder, señaló hacia el grupo de ascensores. «Ven conmigo». «¿A dónde vamos?» «A la azotea». Mel nunca había estado en la azotea del edificio,
32 pisos de poder corporativo que terminaban en lo que ella suponía que era un espacio puramente funcional para equipos mecánicos y antenas parabólicas. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron a una amplia terraza ajardinada que ella no sabía que existía, sintió que se le cortaba la respiración por la sorpresa. El espacio se había transformado en algo mágico, no mediante costosas renovaciones o elaboradas decoraciones, sino prestando especial atención a los detalles que importaban. Las guirnaldas de luces creaban constelaciones contra el cielo matutino. Se habían dispuesto cómodas zonas de descanso para aprovechar las espectaculares vistas de la ciudad y, allá donde mirara, había señales de una preparación minuciosa. «Esto es increíble», susurró, acercándose a la barandilla para contemplar la vista panorámica de la ciudad, que se extendía infinitamente en todas direcciones. «Lo mandé limpiar», dijo Aliyah, uniéndose a ella en la barandilla, pero manteniendo la cuidadosa distancia que se había convertido en su costumbre en entornos profesionales. Parecía un desperdicio tener todo este espacio y no utilizarlo nunca. «¿Cuándo lo hiciste?» Poco a poco, durante las últimas semanas, señaló una esquina donde había una pequeña mesa con el desayuno para dos. Quería un lugar donde pudiéramos ser nosotros mismos, sin preocuparnos de quién pudiera estar mirando. La consideración que había detrás de ese gesto hizo que a Mia Liel se le encogiera el pecho por la emoción. Había creado un santuario para ellos, un espacio donde podían existir sin los cuidadosos cálculos y los límites profesionales que regían sus interacciones en todos los demás lugares. «Es perfecto», dijo ella en voz baja. «Hay más». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, el sonido de pasos en la terraza la hizo volverse. Para su sorpresa, los miembros del personal global de Balkis comenzaron a salir del ascensor. No eran solo unas pocas personas, sino lo que parecía ser toda la oficina, desde altos ejecutivos hasta empleados de la sala de correo, todos con tazas de café en la mano y expresiones de emoción apenas contenida. «¿Qué es esto?», preguntó Mel, con la voz elevada por la confusión y el pánico creciente. «Esto», dijo Aya, con una voz que resonó en la azotea con la autoridad que imponía en las salas de juntas y cambiaba industrias, «es que por fin entiendo lo que has estado tratando de enseñarme». La multitud se quedó en silencio, y docenas de rostros se volvieron hacia ellos con respetuosa atención. Miles se sintió expuesta, vulnerable y completamente desprevenida para lo que estaba a punto de suceder. «Durante la mayor parte de mi carrera profesional», continuó Elas, sin apartar la mirada de su rostro a pesar de la audiencia, «creía que el liderazgo significaba mantener la distancia, que el respeto requería miedo, que la autoridad exigía aislamiento». Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz transmitía el peso de una sabiduría dura. Estaba equivocado. Un murmullo de sorpresa recorrió al personal reunido. Este no era el director ejecutivo que conocían. Distante, intocable, emocionalmente inaccesible. Este era alguien completamente diferente, alguien dispuesto a reconocer sus errores y su crecimiento frente a las personas a las que dirigía. «Hace 3 meses, alguien me preguntó cuál era mi problema», dijo Elas. Y a pesar de su vergüenza, Miles sintió que sus labios se curvaban hacia arriba al recordar. Era una pregunta inapropiada de alguien que apenas me conocía, formulada en el momento y el lugar menos adecuados. «Señor», dijo Miles en voz baja, «no tiene por qué hacerlo». También era, continuó, alzando ligeramente la voz para asegurarse de que todos pudieran oírlo, la pregunta más importante que me habían hecho en años, porque la respuesta no era complicada. Mi problema era que había olvidado cómo ver a las personas como algo más que funciones que gestionar u obstáculos que superar. La confesión flotaba en el aire matutino como una revelación. Mel podía ver la sorpresa, la confusión y la creciente comprensión en los rostros de sus colegas al ser testigos de cómo su intocable director general revelaba profundidades que nunca habían sospechado que existían. «El liderazgo no consiste en mantener la distancia», dije, con la voz cada vez más firme con cada palabra. «Se trata de crear conexiones. Se trata de ver a las personas que te rodean, verlas de verdad
y ayudarlas a convertirse en la mejor versión de sí mismas. Se volvió hacia el personal reunido, pero mantuvo una mano extendida hacia Mayel, un ancla en el mar de vulnerabilidad por el que navegaba. Durante los últimos 3 meses, he intentado poner en práctica esa filosofía. He aprendido vuestros nombres, os he preguntado por vuestras familias, he prestado atención a vuestras ideas en lugar de solo a vuestras métricas de productividad. Su sonrisa era sincera, pero genuina. ¿Y sabéis lo que descubrí? Esta empresa no tiene éxito gracias a mi liderazgo. Tuve éxito a pesar de mi aislamiento. El personal rompió en un aplauso espontáneo. No era el aplauso cortés y obligatorio de las reuniones corporativas, sino un agradecimiento genuino por la honestidad y el crecimiento. Miel sintió que las lágrimas le brotaban al ver a Elas aceptar la respuesta con elegancia y emoción visible. Pero esto no se trata realmente de la filosofía empresarial, dijo, levantando la mano para calmar los aplausos. Se trata de la mujer que me enseñó la diferencia entre ser temido y ser respetado, entre imponer autoridad y ganarse la confianza. Todas las miradas se volvieron hacia Mayel, que sintió cómo le ardían las mejillas por una mezcla de orgullo, vergüenza y amor abrumador por el hombre que estaba cambiando literalmente todo su enfoque de la vida delante de docenas de testigos. Mayel Santiago, dijo Hilas, volviéndose hacia ella directamente. Me preguntaste cuál era mi problema. La respuesta es que pasé 32 años creyendo que se suponía que debía ser intocable, cuando lo que realmente necesitaba era que me vieran. Las palabras sonaron como una declaración de independencia de todo lo que le habían enseñado sobre el poder y la protección. Mael sintió que se le cortaba la respiración cuando él metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. No sé cómo hacer grandes gestos románticos, dijo con voz repentinamente insegura a pesar de la audiencia. No conozco las reglas de las declaraciones públicas ni el protocolo adecuado para mezclar lo personal y lo profesional delante de toda la empresa. Elas, susurró Mayel, abriendo los ojos mientras él abría la caja para revelar un anillo que captaba la luz de la mañana como el fuego de una estrella cautiva. Pero sé que te quiero, continuó él, con una voz cada vez más firme y llena de absoluta certeza. Sé que me has hecho más valiente, más amable, más humano de lo que jamás creí posible. Sé que cuando me miras, me convierto en el hombre que siempre debí ser. La azotea quedó en completo silencio, salvo por el sonido lejano del tráfico y el susurro del viento entre las guirnaldas de luces. Miel miró el anillo, luego su rostro, y luego a las docenas de compañeros que estaban presenciando el momento más íntimo de su vida, que se estaba convirtiendo en algo hermoso y aterradoramente público. ¿Me estás pidiendo matrimonio delante de toda la empresa?, preguntó ella con voz apenas audible. Te estoy pidiendo matrimonio delante de las personas que nos importan a los dos, corrigió Elas con delicadeza, porque ocultar lo que siento por ti ya no nos protege a ninguno de los dos. Es solo otra forma de tener miedo. La observación era tan típica de él, lógica, honesta y completamente devastadora para el equilibrio emocional de ella. Mel miró a su alrededor, a los rostros que los rodeaban, y no vio juicio ni curiosidad inapropiada, sino genuina calidez y apoyo por parte de personas que habían visto evolucionar su relación con interés y afecto. «Sabes que esto es una locura», dijo ella, con lágrimas brotándole a pesar de su intento por mantener la compostura. «Completamente», asintió él, acercándose hasta estar lo suficientemente cerca como para tocarla. «¿Eso es un sí?» «Depende», dijo Miles, levantando las manos para enmarcar su rostro con ellas. «¿Vas a seguir mirándome así?» «¿Cómo? ¿Como si me vieras? ¿De verdad? ¿Verme todos los días durante el resto de mi vida?» «Lo prometo», dijo con voz cargada de emoción, «si me dejas». La respuesta de Mel se perdió en el beso que siguió, tierno, apasionado y presenciado por toda una compañía de personas que estallaron en vítores y aplausos cuando su intocable director general se convirtió en un ser humano hermoso y completo. Más tarde, cuando el personal se dispersó gradualmente de vuelta a sus oficinas y la mañana se convirtió en la magia ordinaria
de un martes que sería recordado para siempre, Ellas y Mel permanecieron en la azotea, con el anillo de ella reflejando la luz mientras gesticulaba mientras hablaba. ¿Sabes?, dijo ella, apoyándose en su pecho mientras veían cómo la ciudad despertaba bajo ellos. Cuando te pregunté cuál era tu problema, nunca imaginé que la respuesta sería tan complicada. ¿Qué imaginabas? ¿Que me despedirías y yo encontraría otro trabajo sirviendo café a gente que realmente me mirara a los ojos? Ella se rió con una risa rica y sincera. Tu problema, dijo él, repitiendo las palabras que ella le había dicho el primer día, es que nunca has aprendido cuándo debes mantener la boca cerrada. Y tu problema es que yo nunca quiero que lo hagas. A medida que el sol de la mañana se elevaba sobre la ciudad, Miel Santiago, que pronto se convertiría en Ronan, Usukaman Ronan, se dio cuenta de que las mejores sorpresas no eran las que se planeaban, eran las que te encontraban cuando eras lo suficientemente valiente como para dejarte ver.